Edwin, Alex, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas ¿Qué noches, tal, Memo. querida Hola, Meme? Alejandro. Muy Buenas bien. noches a la audiencia también. Buenas noches a ustedes, chicos. Oigan, ¿qué onda con Ricardo Monreal? Ya se reunió con Santiago Krill, ya se reunió con Marco Cortés, él reuniéndose con la oposición y además cantándolo, ¿no? O sea, y diciendo para qué, que es para encontrar coincidencias y una reconciliación rumbo al 2024 y bla, bla, bla. Si le preguntan a Ricardo Monreal que si se va a quedar o no se va a quedar, a veces dice que sí, a veces dice que no, a veces dice que no sé por qué sigo aquí, a veces canta una cucurucu paloma y luego las golondrinas, y así andamos con Ricardo Monreal. Entonces, ya empezaron a darse ciertos análisis en donde colocan a Ricardo Monreal como líder de la oposición, que incluso quizás les pueda sumar muy buenos votos a la oposición, pero no lo suficientes para ganar una presidencia. ¿Cuál es su análisis? Empiezo contigo, Alex. Pues bueno, como vimos, fue muy simbólico el destape de Ricardo Monreal, este anuncio para recorrer el país de la mano de Santiago Krill y de la oposición, desde Madrid, España, nada menos que el ex colonizador de América, ¿no? El país ex colonizador y aquel modelo que anhelan tanto los conservadores, ¿no? Como lo hicieron cuando invitaron al partido Vox ultraconservador español a México, el grupo parlamentario del PAN en el Senado, encabezados por Julen Rementería, que trajeron a los parlamentarios y líderes de Vox en España, porque anhelan ese modelo, anhelan el franquismo, y bueno, pues no ha sido secreto tampoco la vinculación en temas de corrupción que ha habido con España, en temas de Iberdrola y las empresas transnacionales que residen allá en el país de la península ibérica y que, bueno, tuvieron una estrecha relación con los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, incluso Calderón fue empleado de Iberdrola. El gobierno de Enrique Peña Nieto, desde que estaba en el Estado de México, tenía relaciones muy estrechas con las empresas españolas como OHL, que ahora es Aliática, un caso ejemplar de corrupción en el Estado de México que se dio, por poner un caso, no solamente la concesión del viaducto Bicentenario, una concesión ilegal porque además es en una vía federal y que hasta el momento, hasta el día de hoy, se mantiene cobrando de forma arbitraria e ilegal a los mexiquenses y a los mexicanos en general por utilizar esa vía y que es dinero que se va a España, ¿no? Y fue así como esa obra del viaducto Bicentenario en la Ciudad de México, pues una serie de obras irregulares y llenas de corrupción que se entregaron y que pues después fueron favores muy bien pagados a políticos como Enrique Peña Nieto, que ahora viven en España, no es casualidad. ¿Quiénes viven también en España? Bueno, Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad moderna en México, como lo ha nombrado el presidente López Obrador, también el propio Peña Nieto, que vive allá, y no como un ciudadano más o como un turista, sino que vive en España con una visa especial de multimillonario, como pues ahora se conoce que es una visa especial que se le da a extranjeros que adquieren una propiedad superior a un determinado número de millón de euros o que poseen una cierta riqueza, que han invertido en empresas españolas, como si fuera un gran empresario Enrique Peña Nieto, ¿no? Y realmente pues fue un expresidente en México que provenía de la clase media, que no tenía una gran fortuna al inicio de su gestión y bueno, que ahora ha recibido como multimillonario en España. Ese es el camino que quiere seguir seguramente Ricardo Monreal al anunciar su destape, al anunciar este cierre de filas con la oposición desde Madrid, España, y además cuando él se fue a este Congreso interparlamentario con los legisladores de la oposición, para además no estar presente en la marcha, en la movilización que tuvo el presidente, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que demostró la fortaleza de la 4T, no solo como un partido político, no solo como un gobierno, sino ahora como un movimiento popular que no solo se mantiene en el nivel de aprobación y de fortaleza que tenía en 2018 con esos 30 millones de votos que recibió el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ahora pues se demuestra una mayor fuerza que la que se tuvo el día del triunfo, aquel primero de julio, en que se ganó la presidencia de la República, otros estados, el Congreso,
y que bueno, pues ahora logró una movilización de 1.2 millones de personas aquí en el centro del país. Ese es el contexto en el que se da este destape de Ricardo Monreal con la oposición, que como bien pues ya se ha comentado, no creemos que le vaya a dar realmente la candidatura. Ya lo ha dicho el propio Santiago Krill, que no consideran a Ricardo Monreal tampoco como candidato presidencial, porque también internamente en el PAN, pero principalmente, sí, en Acción Nacional, pues ha habido pugnas ya en este momento por disputar esa candidatura presidencial y que no tan fácilmente se la van a dejar a Ricardo Monreal, aunque sabe bien la oposición que si se la dieran a Ricardo Monreal, pues podría generar un boquete grande al interior de Morena, como lo hizo en su momento en el PRI, que esa ha sido la estrategia, la añeja estrategia de Ricardo Monreal, hacerse la víctima en un partido, salirse y bueno, pues dejar ahí un vacío electoral, pero realmente pues el momento en el que se encuentra la cuarta transformación es muy distinto al que se encontraba el PRI cuando Ricardo Monreal dejó el PRI. En ese caso, Morena debe hacer lo necesario para fortalecer también su organización en la base, en los estados en donde Ricardo Monreal tiene influencia, que es bien sabido, que es Zacatecas, en donde tiene a toda su familia, ocupando cargos de gobernador, presidente municipal de Fresnillo, funcionarios del gobierno estatal, municipal, tiene lleno de, es presidente, es líder del Senado de la República, tiene también influencia en la Ciudad de México con las alcaldías que le entregó a la oposición, el caso emblemático de la Cuauhtémoc, pero no solo en la Cuauhtémoc, y bueno, pues con una serie de alianzas que tiene Ricardo Monreal aún en el escenario político mexicano, ¿no? Que solamente se combatirá esa forma de amagar que tiene Ricardo Monreal y la oposición, pues con organización auténtica en la base y que no permita que se pueda ceder ante esta manipulación y chantajes de Ricardo Monreal, ¿no? Edwin, cuando hablábamos de Ricardo Monreal, pensábamos que él se iría a Movimiento Ciudadano. Yo lo comenté en más de una ocasión, que había rumores de que Ricardo Monreal se acercaría a Movimiento Ciudadano, que esa era su tirada. Pero resulta que no, le tiró más grande, dijo PRI, PAN, PRD, ¿por qué con uno? ¿Se te hace lógico a ti? ¿Te encuentras sentido en esta estrategia de Ricardo Monreal? ¿Por qué no Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no Movimiento Ciudadano? Porque, pues por pura demoscopia y por mera praxis. Es decir, él sabe que Movimiento Ciudadano le daría una plataforma de más o menos el 5 o 6% del electorado a nivel nacional en una elección presidencial. Entonces, ¿por qué no Movimiento Ciudadano? Por, por eso, por demoscopia, por praxis, porque como siempre lo he dicho a lo largo de mis participaciones, Movimiento Ciudadano está en el peor de los lugares posibles, es decir, en medio de la confrontación de dos bloques que aparte son mucho más, es decir, son un par de colosos comparado con Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano es una especie de monigote que está ahí en medio, ¿no? Y que al no decantarse por ningún bando, pues los dos lo desprecian y los dos le pegan por igual. Entonces, ¿por qué no por Movimiento Ciudadano? Básicamente por esas cuestiones. Aunque ya fue, me parece, diputado o senador en tiempos de Peña Nieto por Movimiento Ciudadano. Me parece, creo, no sé si todavía se llamaba Convergencia o ya era Movimiento Ciudadano. Ahora, me parece que tomó una decisión o está tomando una decisión que no me parece acertada. No me extraña, ¿por qué? Porque desde 2017 el señor viene amagando con cada que no se le cumple un capricho al señor, porque es la verdad, o sea, a pesar de su doctorado, es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho por la UNAM, pero a pesar de todo eso, a veces tiene comportamientos de un niño caprichoso, de un niño pequeño, ¿no? Y cada que no se cumple un capricho, amaga con salirse e incluso hace propias muchas de las técnicas discursivas, incluida la falacia. Por ejemplo, él siempre dice, cuando le preguntan, oiga, ¿y por qué usted pretende ser presidente? Y uno de sus mejores argumentos es, bueno, porque yo soy doctorado en Derecho. Eso, en términos retóricos, pues viene a ser una falacia ad baculum, ¿no?
¿Por qué? Porque yo tengo la autoridad de mi doctorado, ¿no? ¿Y eso qué? ¿No? Siempre es como ese argumento en términos discursivos, pero, y reitero, siempre utiliza recursos discursivos de los, del otro bloque. Me acuerdo que desde 2017 y cada que se le presenta una situación parecida, empieza a hablar de la nomenclatura, de stalinismo, de gente que está conspirando en su contra. Ya de plano llamó a Claudia Sheinbaum y a Laida Sansores, oigan, calmen a sus pedos, no sé qué más dijo, ¿no? Entonces, aparte de que la decisión me parece inequívoca, ¿por qué? Porque en realidad, como ya lo he dicho también, aquí no hay gobiernos de coalición, que por cierto el PRI hoy dijo, no sé si su dirigente nacional, Alito, o si su plana mayor, no lo sé, pero leí el encabezado de que se supone que iban a presentar una iniciativa para hacer legales los gobiernos de coalición. Yo, para mis adentros pensaba, por favor que alguien les dé clases de sistema político básico a estas personas, porque de verdad es que ya no tienen ni sentido del ridículo, porque eso no podría hacerse más que por una reforma constitucional. Y si ni siquiera Morena tiene esa fuerza, pues estos sin sustancia menos, ¿no? Entonces, está tomando una decisión inequívoca. ¿Por qué? Porque es un bloque que ni siquiera está cohesionado, que todavía falta ver si se va a poder poner de acuerdo para la gubernatura de Coahuila. Me parece que para el Estado de México, muy a duras penas lograron un acuerdo. En términos demográficos y de votos es importante el Estado de México, pero de todas maneras no es una presidencial y no podemos asumir que porque llegaran a una especie de acuerdo para el Estado de México lo va a haber para una elección presidencial. Entonces, pues me parece un equívoco, me parece un error por su parte, me parece un capricho. Y bueno, ¿qué más podemos decir? No es casualidad que lo haya hecho ni en España, ni que lo haya hecho en los días en los que lo hizo, y que haya estado en donde estuvo, y que no haya estado en donde no estuvo. Alex, Ricardo Monreal, sabemos con todo y que cuando algo no le sale como quiere, dice que ya me voy y que agarra sus muñecas y se va. Pero es un personaje que sí tiene conocimiento, sí lo sabe, tiene un amplio conocimiento de la política y logra también, logró generar algunos consensos en el Senado que fueron, que sirvieron para que avanzaran algunas reformas que necesitaba la 4T. Pero bueno, además, ¿no? Ya lo platicaban en un inicio, las alcaldías, la operación política, etcétera. Mi pregunta es, ¿consideras que Ricardo Monreal sería una amenaza para el proyecto de transformación, siendo líder de la oposición o candidato de la oposición? Pues afortunadamente, digo, en nuestro movimiento hay grandes cuadros, hay legisladores, funcionarios públicos eh, que están tanto en gobierno como en legislativo, en las cámaras federales, en los congresos locales, que tienen una gran capacidad esa misma capacidad de negociación, que hay políticos experimentados y no necesariamente políticos formados y experimentados en las malas prácticas de la política, porque hay que recordar lo que el presidente López Obrador dijo cuando se abordó el tema de la reforma electoral y que si se estaba dispuesto a hacer una negociación que comprometiera ya sea cargos, ya sea concesiones con la derecha, y el presidente López Obrador dijo, pues los principios no se negocian, ¿no? Y esa no es la forma de hacer política que queremos hacer. Si el aprobar la reforma electoral implica tener que hacer una negociación con la derecha que tenga afectación para el pueblo, que comprometa el presupuesto público, que implique moches como se hacía antes, que implique dar cargos, pues no lo vamos a hacer porque esa no es la forma en la que queremos jugar de este lado. Nosotros creo que tendríamos que llevarnos la tarea de pues llegar a la siguiente elección ganando, teniendo la mayoría suficiente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y no tener la necesidad de tener que construir a partir de estas malas prácticas esos acuerdos con la oposición. Creo que en lo que sí podemos hacer es seguir construyendo acuerdos, seguir construyendo alianzas, incluso más allá de partidos políticos y más allá
de que si es con el PRI o el PAN o lo que han hecho en el pasado, pues ahí sí pensando exclusivamente en lo que es mejor para el país y más en temas tan delicados como ha sido la seguridad pública, como ha sido el tema de la salud durante la pandemia o en mantener, por ejemplo, los programas sociales, que ahí se logró un amplio consenso en algunos casos para probar que se elevaran a rango constitucional los derechos, que ahora no son solo programas, sino son derechos como la pensión de adultos mayores para personas con discapacidad, becas Benito Juárez, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se deben de poner encima de las diferencias de colores, de partidos políticos, y creo que es el terreno al que debemos nosotros empujar a la oposición, y que ese ha sido el planteamiento. En el caso de la reforma energética también se planteó que más allá de las diferencias ideológicas que existan, los acuerdos que había en el sector energético y particularmente en la industria eléctrica con empresas españolas, pues eran profundamente injustas, eran acuerdos muy injustos para México y que nos estaban generando pérdidas multimillonarias anualmente y que no nos podemos permitir como Estado mexicano, como país, porque pues en ningún escenario en el terreno de los países europeos, de Estados Unidos, Canadá, eso no lo permitirían esos países y por lo tanto nosotros también tenemos que velar por nuestros intereses. Creo que ese es el terreno al que debemos caminar. Y respecto a las aspiraciones de Ricardo Monreal, pues no solamente él, cualquier político que aspira a un cargo, ya sea la presidencia de la República, como tú bien decías, ¿no? Como Edwin comentaba también, pues él dice, yo soy doctor en Derecho y por eso me merezco la presidencia de la República. Pero pues creo que el sistema democrático y el sistema político en México ya ha avanzado bastante y ahora, pues, quienes aspiren a un cargo público, pues deben decir cuáles son sus méritos, cuál es su trabajo, no solamente en el legislativo, sino que han gobernado, porque no es lo mismo ser legislador que ser gobernante, no porque tenga un nivel distinto, pero son poderes distintos y obviamente son experiencias diferentes, la de legislar que la de gobernar un municipio, un estado y el país, ni se diga, ¿no? Entonces, si yo político aspiro a tener un espacio, una responsabilidad de ese tipo, que pues no solamente es el cargo, sino que compromete vidas en muchos casos, ¿no? O sea, es una cuestión muy delicada y muy seria el levantar la mano para decir, yo quiero asumir determinada responsabilidad, ¿no? Entonces, Ricardo Monreal y cualquiera que aspire deberían decir, bueno, yo que he trabajado, que he hecho desde el gobierno para que se pueda tomar como ejemplo para gobernar el país, cuál es mi proyecto, debemos empezar a hablar más de proyectos que de personas en sí, ¿no? Y en ese sentido, eso va para todos los aspirantes a la presidencia de la República, tanto de la oposición y más aún quienes forman parte del movimiento de la Cuarta Transformación. Debemos elevar el nivel del debate y salir del TikTok, ¿no? De la diversión fácil que implica pues banalizar muchas veces a la persona o meterla, pues hacer muchas veces algunos ridículos, sino que se hable del proyecto, el proyecto que cada quien representa y que en ese sentido siempre va a ser un acierto que el presidente López Obrador haya adelantado esa discusión tanto tiempo antes de 2024 para que la gente pueda ir debatiendo cuál es el mejor proyecto de país que quiere para el 2024. Edwin, la oposición ya dijo que pues hay perfiles antes que él, ¿no? Digo, si quiere, Claro, pues le abrimos las puertas, todo maravilloso, pero ya hubo otros pero formados. que se forme, exactamente. Y aparte, Mario Delgado dice, si quiere estar, ok, pero va a tener que ganarse ese lugar porque ya hizo muchas cosas, ya cometió muchas traiciones, pues entonces también va a Claro, tenerse que ganar este lugar. claro. ¿Cómo pudiera Ricardo Monreal, desde tu perspectiva, ganarse un lugar como candidato de oposición o ganarse el lugar, y esta sobre todo, ganarse el lugar con los morenistas o con la Cuarta Transformación? ¿Qué debería de hacer Monreal si es que quiere estar con unos y con otros y ser el candidato a la presidencia de la República? Mira, hay una cuestión con la gente de ideología de derecha y de ultraderecha. Ellos tienen bien claro quién desde casi desde la cuna
pertenece a ellos y quiénes no. Y esto tiene mucho que ver con tus apellidos, con tu tono de piel, con la fortuna con la que naces, con la cuna en la que naces, con las sábanas en las que te envuelven una vez nacido. Entonces, yo considero que Monreal está, o sea, te digo, está teniendo un profundo error. ¿Por qué? Porque los del otro bloque saben que Monreal no es de los suyos y que si ya traicionó en dónde estaba, pues que va a evitar que a ellos también los traicione por cualquier cosa, ¿no? Creo que para volver a recuperar el lugar, el, digamos, prestigio, el quizás cariño, el aprecio que le tenían las bases morenistas, primero tendría que hacer una cosa muy sencilla, dejar de operar en contra del partido a raíz de que el partido no le cumple sus caprichos. Eso es un comportamiento básico que el senador debería de retomar. Ya si no te doy, por lo menos no te quito. Entonces eso en una primera instancia. Después, no hablar abiertamente contra las reformas planteadas por el titular del Ejecutivo. Es que no puede ser que si se supone que tú llegaste por un proyecto, porque es lo que también cae mucho de Ricardo Monreal, muchas veces sus argumentos se reducen a yo soy doctor en Derecho, yo he gobernado tales lados, yo goberné Zacatecas, no sé qué. Sí, pero ¿y tu proyecto? En el mejor de los casos, y eso uno ni siquiera tendría la seguridad de eso, sería continuar lo que ya se hizo, que sería muy bueno. Pero como ni siquiera lo dice abiertamente, es decir, por lo menos si dijera abiertamente, mi proyecto sería darle continuidad a este proyecto. Ah, bueno, pero es que ni eso dice. Y es muy por el contrario, de los senadores que sí se muestra abiertamente contra las reformas político, o sea, contra la reforma político-electoral. Fue uno de los primeros que quiso frenar la reforma a los días de vacaciones. Ojalá ya se apuren. Eh, y así con varias reformas, ¿no? Y es el único también que ya ha atacado de manera muy frontal, muy abierta y muy baja a otros compañeros de partido, cuando se supone que también debería haber cierto espíritu de cuerpo, cierta disciplina de partido para decir, bueno, es mi compañero de partido, igual no me cae muy bien, igual no concuerdo totalmente con lo que esté haciendo en su ejercicio de gobierno, pero por lo menos tengo la decencia de no jugarle al autocrítico ni al crítico, porque muchas veces al hacer eso, lo que haces es, eh, pues, darle armas al bloque opositor. Entonces, esos son los comportamientos básicos que debería de tener Ricardo Monreal para con el partido al que le debe el puesto que hoy tiene. Es decir, es senador por Morena, básicamente, porque una plataforma de un partido político, sobre todo del que iba a ganar en las elecciones, pues claro que te puede hacer senador aunque la gente no te conozca, aunque no tengas proyecto. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Lili Telles, ¿no? O sea, una comparación de por qué ganó Lili Telles. Pues no ganó ella, ¿no? O sea, ganó porque hubieran puesto a quien sea y ganaba. Pues algo parecido pasó con Monreal, guardadas las proporciones. Y con el otro bloque no tienen nada que hacer. Ellos, esa gente de derecha y de ultraderecha, tienen bien claro quién es de ellos y quién no. Y Monreal, bajo ninguna circunstancia lo es. Entonces, irte a entregar con gente que aparte te desprecia en sus adentros, pues es lo peor que puedes hacer. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta a los dos y creo que es muy importante. Ricardo Monreal sabemos que no le dan los números ni siquiera para la presidencia, pero mueve en las redes sociales y tiene a su grupo y demás, ¿no? Y ahí están. Pero, pues en esta perspectiva de hacer ruido, Ricardo Monreal pues cumple su cometido, ¿no? Ahí está en España, aquí estamos comentando, estamos hablando, fue a llenar la Arena México y a destaparse en este acto ¿cómo se puso? El Indomable, creo, Ricardo Monreal, el Indomable, una cosa así. Entonces, Alex, Ricardo Monreal debería de dejar la coordinación de Morena en el Senado.
Ya escucho voces que dicen sí. Y si es así, ¿quién lo debería de sustituir en la Junta de Coordinación Política en el Senado? Vale, pues como decíamos, creo que si Ricardo Monreal nos escuchara, ¿no? Y si pudiéramos decirle de frente, darle un consejo, le diríamos, pues que deje la mediocridad política, que deje la politiquería, porque lo que él ha hecho, no solo él, no, por no personalizarlo, es una forma de hacer política el escoger el escándalo, el camino fácil, llamar la atención, y eso lo hemos visto pues en innumerables casos en la política mexicana, ¿no? Estuvo el caso de Nuevo León, está el caso de Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, que buscan cada semana qué escándalo hacer, cómo llamar la atención, no necesariamente por sus buenos resultados, sino por lo malo, sino por el culto a la personalidad que tienen, por el derroche, por la frivolidad con la que gobiernan. Y ese es, como ya decíamos, pues el camino fácil de la política, ¿no? Llamar la atención a partir de eso. Y yo estoy seguro que a pesar de lo que él ha hecho al interior del movimiento desde la elección de 2021, obviamente, pues en las negociaciones que se han dado últimamente en el Senado, con las reformas que están en curso, aún con todo ello, si él tomara una actitud de reconciliación, no con la oligarquía, no con la élite o con los partidos corruptos o con políticos corruptos, sino una actitud de reconciliación con la militancia, no solo la militancia dura de Morena, sino con todo el movimiento, en una actitud de honestidad, de respeto, porque al final de cuentas él está en donde está no gracias a sus méritos, sino gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su palabra en 2018 y que cuando él no ganó la encuesta, porque no se la arrebataron, sino que no ganó la encuesta de la candidatura de Morena a la Ciudad de México, la ganó la doctora Claudia Sheinbaum y él quedó en segundo lugar, segundo o tercer lugar, incluso creo que quedó. Cuando eso sucede, el presidente López Obrador dice y le dice a las filas, a integrantes del movimiento que tiene un compromiso con él y es que asuma la presidencia del Senado. Eso fue un acto, pues, de parte del presidente López Obrador de cumplir su palabra, de un compromiso con Ricardo Monreal por su trabajo y su aportación en reconocimiento a su aportación al movimiento y para que se lograra el triunfo en 2018 también. Entonces, él cumplió su palabra. Por eso yo estoy seguro incluso que trabajo mata grilla y que si, a pesar de que pueda sonar y ser pues muy ingenuo, ¿no? Pensar que Ricardo Monreal va a dar un giro, cambiar su postura, pues aún sería lo más inteligente que podría hacer porque no le espera un futuro nada promisorio en la oposición. Como bien decía Edwin, no pertenece allá. El mismo Gustavo de Hoyos en entrevista con los periodistas cuando se abordó el tema de si aceptarían la candidatura presidencial de un exmiembro de Morena, él mismo declara que no lo recibirían y nombra al líder del Senado, a Ricardo Monreal, y a otros más que no vienen del sector duro del conservadurismo. Yo veo muy difícil que le dieran un espacio como la candidatura a la presidencia. Entonces, en ese sentido, él como político experimentado que es, pues lo mejor que podría hacer es ponerse a trabajar, rectificar el camino, tratar de sacar adelante lo que se ha encomendado y que es más allá de la politiquería, lo que es fundamental para el interés nacional, que es el avance de la democracia en México, en el caso de la reforma electoral, son los temas de seguridad, que son los temas de salud, el presupuesto y otros aspectos que son fundamentales para el bienestar del pueblo de México y obviamente en 2024 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación nacional. Edwin, exactamente la misma pregunta. ¿Debería Ricardo Monreal de dejar la coordinación de la Junta Política en el Senado? A ver, bueno, a mí la verdad es que yo te voy a ser muy franco, a mí lo de, digamos, el protocolo legislativo a mí me da un poquito como igual, ¿no? Evidentemente hay quien lo considera más importante, o sea, sí parece más importante de lo que es, pero a lo que voy es, o a lo que quiero llegar es que, como lo mencioné en mi comentario anterior, ¿con qué cara eres, no sé, portavoz parlamentario de un grupo
con qué cara eres senador de un grupo o sea, senador por parte de un partido político, con qué cara te dices miembro fundador de un movimiento, con qué cara te dices que estás con una persona a la que criticas, ¿no? A veces de la misma manera que lo critica el bloque, digamos, conservador, ¿no? Es decir, ¿con qué cara te dices senador del Movimiento de Regeneración Nacional? Sí, cada que llega a una iniciativa del titular del Ejecutivo, tú eres el primero que está en contra. Es que para estar en contra ya tienes a la oposición. Tú tienes que dar argumentos en favor o en el mejor de los casos, negociar posiciones para que la iniciativa que sea que se mande, pues se parezca un poco al proyecto enviado y un poco, bueno, retomando los puntos sensatos que pueda manejar la oposición, por pocos que puedan ser, por pocos que puedan provenir de la oposición, pero ponerte totalmente de frente, o sea, algo ya adversarial, frontal, contra tus compañeros de partido, contra tus compañeros senadores, contra compañeros de la Cámara de Diputados, contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque ellos saben que, bueno, todo apunta a que él no va a ser el candidato y a quien ataca día sí y día también, es decir, a la jefa de gobierno tiene muchas más posibilidades de ser la candidata que por lo menos que él, por eso la ataca día sí y día también, a una gobernadora de Campeche, compañera de tu partido, ¿no? Entonces, pues, ¿con qué cara eres el, no sé, el jefe de la comisión política del Senado, ¿no? Entonces, ¿debería de dejarla? A ver, que no lo va a dejar. Nadie deja un puesto así nada más eh, por... La verdad es que a mí Monreal siempre me ha parecido esto de esta frase de Marx, pero no de Carlos, sino de Groucho, ¿no? De, mire, estos son mis principios, pero si no le gustan, aquí tengo estos otros, ¿no? Es un poquito así es Ricardo Monreal. Entonces, pues claro que no va a dejar un puesto de representación popular como el que tiene, ¿no? Por lo que representa, porque es mucho poder, porque son emolumentos bastante aceptables, por toda una serie de cuestiones que no van a hacer que lo deje. Entonces, por sí mismo no lo va a dejar. Es ahí cuando los partidos deben de tener lineamientos internos mejores de, no puede ser que tengamos gente que desde los puestos de representación popular nos esté también bombardeando, o sea, esté bombardeando eh, pues las propuestas de ley que puedan surgir en el mismo grupo parlamentario del Ejecutivo y golpeando a compañeros del partido que aparte ya están en el ejercicio del poder. No que no sean críticos, porque eso es la cosa, o sea, siempre se nos dice, es que ustedes no son críticos con ustedes mismos, es que no sé qué, no, no, no. Una cosa es ser crítico y señalar los errores y señalarlos con firmeza y con dureza, pero otra cosa es atacar. Ahora, dicho eso, Ricardo Monreal le quiere llegar al segmento de los jóvenes. Que si con el rap, que si con el video, que si con los tweets, que si él, o sea, le quiere llegar al segmento de los jóvenes. Entonces, a modo ya de conclusión, ¿ustedes como jóvenes se sienten identificados, representados o sienten que Ricardo Monreal es una opción para el 2024, Alex? Sí, bueno, a mí me gustaría también cerrar el comentario que hace un Sí. momento abordáramos diciendo lo que creo que es una, un mensaje y una enseñanza incluso para justamente la juventud, las y los jóvenes que estamos haciendo política, ¿no? Y es ver el caso de Ricardo Monreal y otros que hay para pensar en el hecho de que los cargos, ningún cargo es eterno, incluso aunque Ricardo Monreal no deje mañana o antes de que termine el sexenio, su periodo en el Senado de la República, que deje la Junta de Coordinación Política o que deje Morena, pues más allá de eso, no importaría realmente, porque ningún cargo es eterno. Y pensarlo de esa manera, pues nos puede suceder cuando estamos comenzando a participar en política por primera vez y que tengamos un espacio pequeño, una regiduría, una dirección en un municipio, una secretaría de Estado, cualquier espacio, ¿no? Ningún cargo es eterno y si se piensa con la inmediatez
con la que personajes como él y otros de la política en México lo están haciendo, pues el resultado va a ser que el día de mañana van a perder la credibilidad de la gente, van a perder la credibilidad del pueblo. Y qué, qué negativo sería tener que ir el día de mañana a pedir el apoyo de la gente. Obviamente te la puedes vivir en espacios que no necesariamente sean de representación popular o de elección, cargos de elección popular, pero si te planteas escoger un espacio en el que tengas que pedir el apoyo del pueblo, ¿cómo vas a ir a tocar puertas? Cuando has traicionado, cuando no has cumplido tu palabra, cuando se la ha pasado haciendo politiquería. Y eso, contestando a tu pregunta, pues también lo ven ahora los jóvenes. No por nada mi generación está tan desencantada de la política y no por nada mi generación tiene tanta, en un sector, ¿no?, de la población de joven, tiene tanta apatía a la política porque nos ha fallado, porque creemos que todos son más de lo mismo, que todos los partidos son iguales. Y eso no es culpa de Morena, es culpa del neoliberalismo, que no promovió la participación política de la juventud, pero que además nuestra generación se la pasó viendo este tipo de actitudes de parte de los políticos y creemos que eso, muchos creen que eso es hacer política. Entonces yo diría que la juventud pues en ese sentido está observando, está muy consciente y aunque siempre va a tener eco esa política fácil o esa forma de tratar de ganar apoyos, que es pues a través de lo sencillo, de la risa, ¿no? De pues los ataques incluso que él muchas veces fomenta desde sus seguidores, pues realmente no es algo que vaya a triunfar. Dicen que el triunfo de la reacción pues es moralmente imposible y yo en verdad lo creo, que así será con la juventud y en general con el pueblo de México, ya sea con quien la oposición, con quien la derecha decida definir como su candidato o candidata presidencial hacia 2024. Edwin, para ti, ¿te representa Monreal? Pues fíjate que yo nunca he creído o pensado que el segmento de, digamos, jóvenes tengamos que precisamente votar por alguien solo por el simple hecho de que sea joven o que alguien joven va a representar más a los jóvenes. Yo entiendo que la representación política es algo como mucho más complejo respecto de un único criterio que puede ser la edad, pero yo siento que es un mal enfoque esto de los políticos, fíjate, que pueden a veces caer en el ridículo de vamos a tratar de conectar con este nicho de mercado, porque lo que tienden también es esta concepción, digamos, schumpeteriana de la democracia, en el que todo es un mercado, la democracia es un mercado y uno está compitiendo por votos y uno ofrece eh, políticas y uno recibe votos, ¿no? Eh, entonces, a veces, al entender la democracia como un mercado y a los jóvenes a lo mejor los tienen subestimados, piensan que pues grabando TikToks o grabando canciones de rap van a, van a conectar con el segmento joven, cuando la verdad es que no. Algo mucho más sensato sería, ¿qué necesidades tienen los jóvenes? Tienen necesidad básicamente de un empleo, tienen necesidad básicamente de acceso a una vivienda asequible, tienen necesidad de acceso a la seguridad social, a servicios culturales, a derechos culturales, ambientales, a la salud pública, que es fundamental, a un transporte público decente, digno. Entonces, eh, la verdad es que, o sea, no me veo representado en Monreal porque yo no le he escuchado eso. Es decir, cuando empieza a hablar de qué va a hacer en materia de salud pública, qué va a hacer en materia de universidades públicas, de educación pública en general, de cobrar impuestos a los oligarcas, yo me veo representado en gente que habla así, no en gente que si hace una canción de rap o no, para eso escucho un rapero profesional o algo así, ¿no? O sea, no busco, yo en lo personal considero que los jóvenes, los que todavía me incluyo, no estamos buscando qué candidato hace una mejor o peor canción de rap, sino alguien que esté interesado o que por lo menos esté enterado
de las inquietudes y de las necesidades de representación política que tienen los jóvenes y qué esperan los jóvenes de un gobierno. Y ahora, no todos los jóvenes tenemos las mismas ideologías. Hay jóvenes muy reaccionarios, son jóvenes, pero tienen la mente de un señor de 80 años que vivió en el franquismo en España, ¿no? O sea, hay gente joven haciendo saludos nazis en universidades públicas. Yo lo veo, o sea, desafortunadamente tengo conocidos de este tipo de calidades, ¿no? Entonces, no todos los jóvenes pensamos igual por el hecho de ser jóvenes, y a los jóvenes la verdad es que si bien las redes sociales ayudan mucho a que los que las mayoritariamente usan, que son los jóvenes, se enteren de qué va la política y de qué van muchas veces las ideas y las proposiciones de un candidato, pues la verdad es que a los jóvenes, o considero que a muy buena parte, no les interesa ver quién hace una mejor o una peor canción de rap o un video de TikTok más o menos divertido. Les interesa un candidato que hable de sus preocupaciones, que mayoritariamente son esas. Y pues ahí lo tienen, un análisis sobre Ricardo Monreal y su futuro. Prácticamente les voy a poner así como examen. ¿Creen que Ricardo Monreal se convierta en el líder de la oposición? Así ya, al tiro, Alex. No, bueno, yo no lo creo. De hecho, pues como ya decíamos, los líderes de la oposición, que más allá de los líderes partidistas, que son visibles, las caras visibles, ¿quién podría creer que realmente es Alito Moreno el líder del PRI, por ejemplo, o que Marco Cortés con su mediocre desempeño como líder de partido, digo, en términos electorales? ¿Quién podría creer que realmente ellos son los que encabezan al bloque opositor? No, o sea, quienes están aglutinando a esos partidos de derecha, pues son los empresarios, y no todos los empresarios, sino este grupo de empresarios que durante 3 décadas se estuvieron beneficiando del presupuesto público, que hicieron sus fortunas no a partir de su trabajo, sino a partir de privilegios que tuvieron en el gobierno, no pagar impuestos, tener concesiones ilegales, que les regalaran empresas como Telmex, como TV Azteca, entre otras, ¿no? O sea, estos empresarios que se beneficiaron y que ahora que perdieron sus privilegios, pues se han sentado, se han puesto de acuerdo y son quienes estarán detrás de cámaras liderando la oposición. El tema es que estos empresarios que sí han participado para aglutinar al bloque opositor tampoco están dispuestos a levantar la mano para ser ellos los candidatos presidenciales, como Claudio X González, que ha dicho que no va, porque no es su oficio y ni siquiera se ven en ese oficio y en esa labor de gobernar un país 6 años, porque por mucho que tengan intereses al respecto, ellos quieren seguir administrando sus empresas con total impunidad, explotando a sus trabajadores, no pagándoles salarios, no teniendo que pagar impuestos, y ellos quieren seguir jugando ese papel. Ellos no quieren trabajar porque ellos nunca han trabajado. Entonces por eso no levantan la mano ni tienen el valor suficiente para decir yo quiero gobernar este país, porque saben que eso también implica muchas presiones de parte de la propia élite empresarial, de parte de intereses extranjeros. Hay que lidiar con Estados Unidos, hay que lidiar con Europa, con temas de geopolítica y con el propio pueblo, que es lo que más, a lo que más temor y desprecio le tienen realmente. O sea, van a tener que lidiar con las presiones del pueblo durante 6 años, y obviamente esa tarea se la van a dejar al que pueda soportar esa labor, ¿no? Durante 6 años, que realmente pues son muy pocos, y que por eso no han encontrado un liderazgo que sea capaz de asumir esa responsabilidad y aglutinar a, a la oposición. Entonces yo veo hacia 2024 pues a la oposición totalmente desarticulada, que más allá de la cara visible que ponga al frente de esta coalición, pues van a poner todos los recursos económicos en medios para poder influenciar en la opinión pública, para seguir mal informando y desinformando desde los grandes medios, porque ellos siguen teniendo los medios. El hecho de que la 4T haya llegado al gobierno no quiere decir que ya se hayan democratizado los medios de comunicación. Aún tenemos una participación muy minoritaria de verdaderos periodistas como Meme y como más compañeras y compañeros que no tienen espacios, aún en los espacios
en el sistema de radiodifusión y en general en los medios públicos y privados, ¿no? Porque en su mayoría, pues hay una hegemonía de los medios privados. Entonces se debe de trabajar mucho justo en esa democratización de los medios, más allá de lo que haga la oposición, para que no se ponga en riesgo, por supuesto, el triunfo, pero para que también no haya retrocesos en otras entidades o en otros espacios, como sí puede, como también puede suceder, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión. Edwin, la tuya, ¿cuál sería, con qué cierras? Como tú hiciste una pregunta muy puntual, ¿creen que Monreal se vuelva el líder de la oposición? Como ya lo mencioné respondiendo a esa pregunta, no. Esa gente, los que conforman el bloque opositor, que son un bloque, para mí son totalmente neonazis, es decir, yo no tengo ninguna duda, unos son muy abiertos en este sentido, otros no lo son tanto, no son tan desvergonzados o tan tontos, pero esa gente tiene bien claro que, reitero, los puestos de representación política son para ellos mismos y ser de ellos mismos implica una serie de cuestiones con las que Ricardo Monreal no es porque yo piense así, es porque ellos sí piensan y uno tiene que entender cómo piensa esa gente. Y para ellos, Ricardo Monreal no forma parte de uno de los suyos. Entonces, la respuesta puntual a esa pregunta es no, no se va a volver el líder de la oposición, porque, primera, la oposición es un bloque todavía no totalmente cohesionado. Yo dudo mucho que vayan a ponerse de acuerdo para una hipotética eh, candidatura presidencial. Dudo mucho que, a ver, reitero y siempre lo voy a decir y perdón que lo diga, pero pues es lo que soy, ¿no? Soy politólogo, yo entiendo de sistemas políticos y se ve que esta gente no entiende mucho de nada, pero de sistemas políticos todavía menos. Aquí no hay manera de hacer un gobierno de coalición y siguen en las mismas, de la misma necesidad de, vamos a hacer un gobierno de coalición. Es que no hay manera, no hay manera. Segunda cuestión, considero que hay varios juniors oligarcas que ante la inefectividad de sus mayordomos inútiles, me refiero con mayordomos a Alito Moreno, a Marco Cortés y a quien sea que sea el dirigente del PRD, Jesús, uno de los Jesuses, uno de los chuchos, si estos mayordomos demuestran ser todavía más incapaces de lo que ya se han demostrado, igual y alguno brinca, me refiero a Gustavo de Hoyos o a Claudia X González. Evidentemente a los patrones no les gusta brincar a la palestra porque ellos siempre han pensado que para eso tienen a sus trabajadores, a sus mayordomos. O sea, para eso está este sujeto al que le estoy pagando, que lo haga él. Pero si ven que son muy ineficaces, ellos están dispuestos a tomar la batuta porque han metido muchísimo dinero, porque esta gente también todo lo entiende como un negocio, entonces han metido muchísimo dinero a tratar de cohesionar este bloque y no van a perder ese dinero porque ellos lo que están es invirtiendo, ¿no? Entonces, por esos dos motivos, yo pienso que Ricardo Monreal no tiene cabida en el bloque opositor y lo que debería dejar de hacer es atacar el lugar que ya tiene en Morena. Pues ahí lo tienen, ya escucharon la voz de los jóvenes. Chicos, ayúdenme a decirle a la audiencia en dónde los siguen, en dónde los encuentran. Alex, empezamos contigo. Muchas gracias, Meme. Bueno, en Twitter me pueden encontrar como Alejandro 4T-bajo y en las demás redes sociales también como Alejandro Torres. Aquí nos vemos como cada miércoles en México Ambidiestro y es un gusto saludarles, Meme, Edwin y a toda la audiencia, pues que tengan un excelente cierre de semana. Un saludo. Gracias, mi querido Alejandro. Y a ti, mi querido Edwin, ¿en dónde te encuentran? Pues en mi Twitter, @leviathan1292, LEVIATHN1292. Y ya me atrasé, tengo que mandar varias cosas a ti, pero bueno, pues sobre todo aquí en mi Twitter. Pues ahí lo tienen. Nos vemos el próximo miércoles, chicos. Les mando un abrazo bien grande. Cuídense mucho, por favor, y que tengan una excelente semana. Yo también a ustedes. Un saludo a la audiencia. Hasta Hasta luego. luego, nos vemos.